morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hola una vez más, qué bendición poder compartir este tiempo en el que le damos la bienvenida y las gracias por permitirnos ese tiempo tan valioso, más que el oro, en estas épocas donde hay una vertiginosidad en la sociedad que nos quiere absorber y no nos deja apenas ni un momento para las cosas de Dios, y tenemos que estar ahí peleando cada día. Le damos las gracias por esa oportunidad que nos brindan de entrar a sus hogares, a sus corazones, a sus vehículos, a ese receptor donde usted esté viéndonos o escuchándonos, y con esa misma gentileza que ustedes tienen le vamos a ofrecer hoy continuar con el tema ya anticipadamente visto: cómo ser libres de afanes bajo su abrigo. Es verdad que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. Es verdad que Jesús es un gran ejemplo de paz, Él es príncipe de paz, pero también Él tenía mucho tiempo bajo el abrigo del Dios Todopoderoso, de su Padre, el Padre Dios. Y eso nos enseña ya bastante de cómo vivir en paz. El afán lleva a la sociedad de una manera bastante descontrolada. Hay enfermedades que están naciendo, enfermedades que no tienen cura, como pueden ser, si se pueden paliar, la cura está en Jesús, pero no tienen una cura médica, quiero decir, médicamente, clínicamente, con medicamento, como son la depresión, como es el estrés, cómo se afecta tanto la salud. Enfermedades como diabetes, hipertensión, son consecuencia en muchas ocasiones, a veces es genético, otras veces el estilo de vida que estamos llevando con esa prisa, con ese estrés, que al final no podemos añadir más horas al día y sí podemos reducir años de vida, incluso acortar la vida de una manera sobremanera, en una forma abrupta y que no merece la pena. Por eso hoy vamos a seguir hablando de ese tema, pero yo quiero que leamos en 1 de Pedro 5:7, donde dice, desde el 6 dice de la siguiente manera la palabra de Dios: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillémonos para ponernos bajo su abrigo. Él tiene poder. Si usted tiene ansiedad, estrés, insomnio, se desvela, si usted puede ser que puntualmente pasemos por ahí y Dios lo permita, pero si usted tiene ya crónico ese estado, yo le invito de parte del Señor en esta mañana a que nos humillemos bajo su poderosa mano, para que Dios nos exalte cuando fuera el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, echando toda ansiedad, todo lo que nos preocupa, toda nuestra carga, todo lo que nos sobrepasa, hay que llevarlo a Él. ¿Por qué? Hay un porqué. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Él sabe lo que necesitamos. Él es el que nos conoce. Y hoy vamos a hablar más de ello, vamos a prevenir, vamos a ver los métodos, los medios bíblicos que nos dice la palabra para prevenir el afán, la ansiedad, el estrés. Qué hermoso que no necesitemos droga, ni alcohol, ni terapias de profesionales, sino necesitamos a Jesucristo, necesitamos la iglesia, necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos su comunión, necesitamos la palabra, que es paz, es medicina. Recuerde cuando Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Venid a mí los cargados y cansados, yo os haré descansar. Qué hermoso cada promesa de la palabra de Dios, de ese príncipe de paz. Antes de seguir con este tema con nuestro invitado, vamos a ver un vídeo. Le pedimos que esté ahí atento, atenta, y volvemos enseguida en unos minutitos. Una de las preguntas más frecuentes que hace la gente es: ¿cómo logro alcanzar la paz interior? Pregunta interesante en un mundo que se mueve tanto, en un mundo tan desafiante, en un mundo que roba la paz, en un mundo que nos lleva a la ansiedad, a la crisis, al afán, y muchas veces nos lleva al sinsentido. La paz interior viene desde lo profundo del corazón. La paz no es sencillamente un pensamiento, la paz es un estado en el corazón y debemos luchar para conseguirla. Por eso quiero compartir contigo estas recomendaciones para que tú logres alcanzar la paz interior.
La primera recomendación es que aprendas a eliminar las preocupaciones de tu vida. Aprende a manejar lo que realmente te preocupa y ocúpate. Aprende a manejar lo que es una verdadera preocupación y aprende a manejar lo que son preocupaciones que te creas tú. Cuando te preocupas demasiado estás afectando tu ser, estás afectando tu corazón y solo lograrás tener dificultades con la serenidad. La segunda recomendación es agradece. La paz interior tiene una estrecha relación con las emociones positivas en tu vida y estas con el agradecimiento. Levántate, agradece, vive con entusiasmo, da gracias por lo que percibes, da gracias por lo que tienes, da gracias por lo que vives. Ser agradecido es un don y ser agradecido trae como consecuencia tener paz interior. Tercera recomendación, esfuérzate en tener comunicación espiritual. Muchas veces nuestra oración o nuestra relación con Dios no pasa de la superficie. Dios, a cambio de la turbulencia, nos da su paz. La paz les dejo, mi paz les doy. Dios tiene la capacidad de adentrarse en nosotros, sacar aquello que nos agita y llevarnos al mundo de la paz. Otra recomendación que puedo darte es que aceptes las fallas y aprendas de ellas. Perdemos la paz porque nos fijamos mucho en nuestro error, nos fijamos mucho en nuestras caídas, nos fijamos mucho en aquello que nos ha hecho daño. Pero es importante que para tener paz en el corazón, aceptes tu falta, aceptes el error, aceptes que llegó el fracaso y en lugar de estar perdiendo la paz, la recuperes aprendiendo de ellos. Esto te va a dar una potencialidad en tu vida y vas a lograr tener la paz en el corazón. La quinta recomendación es que te llenes de pensamientos bendecidos. Cuando pensamos negativamente nos hacemos daño, nos quitamos la paz, perdemos el enfoque. Qué importante es empezar a dejar en nuestra mente los pensamientos de bendición, las promesas, las palabras de Dios, los hechos que tenemos por pensar, las palabras que edifican nuestro propio concepto. Tenemos todos un diálogo interno, un diálogo que puede ser muy positivo o muy negativo. La idea es que sea positivo, bendecido. ¿Qué piensas de ti? Piensa bien de ti. ¿Qué piensas de los demás? Piensa lo mejor de los demás. ¿Qué piensas de lo que te rodea? Descubre lo mejor de lo que te rodea. Así evitarás perder la paz por estar mirando lo negativo. Cambia lo negativo por pensamientos bendecidos. La sexta recomendación, no te quejes de las circunstancias. Lo que está allí está afuera. Lo que son las situaciones llegan de fuera. No tendrás el control de todo. Quejarnos con las circunstancias y de las circunstancias nos llevan a volvernos más vulnerables, nos llevan a gastarnos. Recuerda, hay cosas que tú no puedes cambiar. No pelees con el entorno, con lo que llega, con las circunstancias. Acepta, hay cosas que no van a cambiar, hay cosas que han llegado a tu vida. No pelees porque te vas a gastar. Si vives peleando todo el tiempo por una situación del pasado, si vives peleando por una circunstancia que llegó de fuera y no está bajo tu control, quítala. No te quejes convirtiéndote en víctima. Y la séptima recomendación es tal vez la más importante. Ora, no te canses de orar. La oración es un encuentro entre Dios y tu corazón. En la medida en que le entregues a Dios tu intranquilidad, tu cansancio, tus cargas, Dios pondrá en ti la paz, el don de la paz. En la medida en que Dios entre profundamente en tu corazón, la paz será un regalo, una consecuencia de una oración profunda. Así que ánimo y ve a encontrarte con Dios y a cumplir esta séptima recomendación. No te canses de orar. Un abrazo y bendiciones. Y ahí hemos visto esas recomendaciones que no están en un orden por importancia, porque podíamos, como estábamos compartiendo aquí en el estudio, que la oración es la prioritaria, obviamente. Lo demás son otros consejos que tienen su base bíblica también, pero en cualquier caso lo importante es la oración, la comunión, en la presencia del Señor. Como dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes, los problemas, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero cuando alguien mira al cielo, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra por encima de los montes, ahí está Él. Así que Él es el que nos socorre, nos asiste, nos levanta, y para ello estamos invitando una vez más a nuestro querido amigo, consiervo, Eusebio Perona, pastor,
¿Cómo estamos? Muy bien, buenos días. Que el Señor te bendiga mucho. Igualmente. Y aquí estamos, pues, para analizar este interesante tema, ¿verdad? Porque habíamos hablado la semana anterior, pero tenemos a medio ahí cómo prevenir qué vacuna ponernos. Para poder enlazar un poco con el tema de hoy, quiero hacer un pequeño resumen de lo que hablamos la semana pasada, ¿no? Muy bien. Pablo nos escribe en Filipenses 4 que no tenemos que preocuparnos ni que afanarnos por nada, ¿no? Es una recomendación, es una exhortación que debemos ponerlas en práctica para poder darle sentido a nuestra vida y poder tener paz, como dice el verso 7, ¿no? Tenemos que conseguir esa paz, ¿no? Tenemos que aprender a vivir en paz, ¿no? En paz con Dios, en paz con los hermanos y tener la paz cotidiana que necesitamos cada día, ¿no? Sí, sí. Hay que aprender a vivir en paz, ¿no? Lo mismo que también hablábamos en los versículos 11 y 12 del mismo capítulo, que Pablo tuvo que aprender a vivir humildemente y también a vivir en abundancia, ¿no? A veces uno de los motivos de los afanes y preocupaciones en nuestra vida es precisamente eso, querer tener, querer poseer y querer vivir de la mejor manera posible, ¿no? Por eso es un aprendizaje, yo lo llamo el aprendizaje de la vida cotidiana, ¿no? Que tenemos que amoldarnos a las circunstancias que en cada momento tenemos, o sea, en el sentido de que Dios siempre cumple sus promesas y dice que si buscamos primeramente su reino, nunca nos va a faltar la necesidad que tengamos, ¿no? Es importante entender eso, ¿no? Y es importante porque muchos de los problemas que nos creamos es porque no creemos la realidad de que Dios es más grande y está por encima de cualquier problema y cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ir aprendiendo en nuestra vida cristiana. Como uno nace... David lo aprendió bien, ¿eh? Claro que lo aprendió. Como fue mucho contra Goliat y todo el ejército. Pero iba respaldado por Dios, ¿no? Claro, pero sabía que su Dios era más grande, claro, le ayudó con el oso, el león. El tema es que muchas veces vamos solos a la guerra, ¿no? Y necesitamos ir con él, ¿no? Porque sin él no somos nada, ni podemos, ni vamos a conseguir nada. Interesante como David dice, igual que estuvo conmigo. Por eso es bueno también un consejo de recordar las victorias pasadas, recordar lo que Dios hizo, Ebenezer. Hasta aquí Dios me ha ayudado. No olvidar ser agradecido. Un poco en compendio al vídeo que hemos visto, ¿no? Sí. Un poco el no olvidar de dónde. La palabra dice, no olvides de dónde Dios te sacó. En el Antiguo Testamento dice mucho. Pero todo eso que nos llama a la humildad, ¿no? A ser humilde, a reconocer. Humilde, como decíamos, no es ser pobre ni tener miseria. Humilde es reconocer que sin Dios, por mucho que tengamos, por mucho que seamos, en realidad no tenemos ni somos nada. Entonces, esa es la humildad que necesita un siervo de Dios, ¿no? El tema es que afrontamos, como he dicho, los problemas con nuestras armas, y con nuestras armas es imposible. No sé. Cuando Saúl le quería poner el armazón suyo y darle su espada, y él dijo, no, yo con esto a mí no me sirve, ¿no? Podía andar, dice. No podía andar con tanta... Menos pelear. Entonces dice, yo sé con quién voy armado, voy con la coraza y Dios me protege, no sé en el nombre en que voy, y eso nos da la victoria siempre. Amén. Entonces, los afanes, recuerdas que definíamos la palabra afán, que era como que hace girar nuestra mente, que divide nuestra mente, es algo que nos crea ansiedad, preocupación y quizás nos divide los pensamientos. Un día pensamos una cosa, otro día pensamos otra, o incluso en el mismo día pensamos dos cosas diferentes, ¿no? Eso nos crea ese afán, y la preocupación es la intranquilidad, el temor, la angustia, la inquietud por creer que van a ocurrir cosas que igualmente ni ocurren, ¿no? Entonces todo esto son herramientas que usa Satanás, como Pablo ya nos advierte en 2 Corintios, que dice que no tenemos que permitir y aceptar las artimañas de Satanás, ¿no? Porque ya sabemos cuáles son sus maquinaciones, ¿no? Y tenemos que prevenir que el diablo no coja ventaja sobre nosotros. Como nos coja la ventaja, estamos perdidos, ¿no? Claro. Entonces muchos creyentes viven así, es lamentable, ¿no? Porque un creyente que realmente confía en Dios no debe o no tiene que vivir en preocupación y en afán, porque vivir en preocupación y en afán es desconfiar de Dios. De alguna manera se le cierra la puerta a lo que Dios quiere hablar. Ata en las manos de Dios. Claro, porque mientras la mente, dice que la mente
tiene que estar puesta la mente de Cristo en nosotros, tenemos que tener su mente. Cuando tenemos una mente que se desvía de Cristo, entonces obviamente, yo no sé si tú sabes que hay estudios, yo cuando era abogado llevé accidentes de tráfico y vi a los peritos, hay estudios que dicen, no sé si hay a veces una carretera y una farola, solo una farola, y nada más que una, pero hay una curva, pues todos los vehículos se estrellan en esa farola. Y una vez en un juicio explicó un perito muy bastante preparado que el ser humano, le decía al juez, y nos dio una lección magistral, el ser humano donde pone el ojo, y yo me acordaba de Billy Joe ese, creo que pone la bala. Pone la bala. Cuando tú tienes una situación preocupante, tu mirada se centra en el problema, fíjate, para no colisionar contra el problema, pero el cuerpo, si tú pones la mirada en el problema, te va hacia el problema. Es un acto inconsciente que hace que cuando tú dices, la farola no, pero como no miras donde no está la farola para ir a donde no está la farola, tus sentidos se centran en la farola y culminan golpeando la farola. Y eso lo explicó un perito en un asunto que todos los vehículos se estrellaban ahí. O sea, de alguna manera, nosotros si ponemos el ojo en el problema, no salimos del problema. Que Pedro, cuando caminaba por encima del mar, puso la mirada en Jesús, a Jesús iba. Pero puso la mirada en el mar, en la tormenta, se hundió. El foco, luego veremos dónde hay que enfocar nuestra vida, ¿no? Y es claro que el foco tiene que estar en Jesucristo, ¿no? Importante que no miremos los problemas, sino la solución a Cristo, y andaremos por encima de los problemas, cara a cara, por encima vamos a caminar. Así es. Bueno, pues entramos en las recomendaciones, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones o qué tenemos que hacer los creyentes para prevenir los afanes y las preocupaciones? Aquí hablamos de creyentes. ¿Qué tiene que hacer el no creyente? Pues convertirse. Entonces, cuando se convierte, entonces se le pueden aplicar estas recomendaciones, porque a ninguna persona que no crea en Dios se le puede aplicar esto, ¿no? Porque esto está basado en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, la primera recomendación es orar, ¿no? Hemos visto en el vídeo que la ha puesto la séptima, nosotros la ponemos la primera, porque como tú bien has dicho, no necesariamente hay un orden, pero yo sí considero que el orar, por supuesto, es la primera prioridad. Si somos débiles en la oración, seremos débiles en todo, ¿no? En la actuación. Claro, sí. Y yo digo siempre que la oración es, digamos, como el oxígeno del creyente, o sea, el aire que debe respirar un creyente, ¿no? Vivir en continua oración, que significa en continua comunión con Dios, en lugar de ser conocida, que esto es importante, que a veces le presentamos a Dios nuestros problemas, o sea, nuestras preocupaciones y nuestros afanes. Pero como hemos leído o leímos la semana pasada en Filipenses 4, dice que sean conocidas nuestras peticiones, o sea, lo que tú necesites, lo que tú pidas, ¿no? Y descansa. Muchas personas piden y luego siguen agobiadas, siguen con el estrés, siguen con los afanes, con las preocupaciones. Si tú has depositado tu carga en el Señor, confía en Él y descansa, ¿no? Es un acto de fe, como el que va a levantar unos kilos, no puede, pero poco a poco se ejercita hasta que puede. Entonces hay que empezar por lo poco, hay que tener ese hábito. Claro, es que no es además, es en vez. O sea, además de preocuparte, ora. No. En vez de preocuparte, tienes que orar. Claro. Esa es la solución. ¿Qué debemos hacer? Orar. Lo primero. El asunto es que cuando surge una petición, antes de preocuparte por una salida, digamos, humana, tienes que buscar la salida divina, ¿no? Buscar la situación primero con Dios, ¿no? Que el creyente, el que cree, el que confía en Dios, va primeramente a Dios. No va primeramente a buscar un consejero del mundo. Siempre antes vamos de a Dios. Tomarse un gelocatil, una pastilla. Claro, que no estamos diciendo que no se tome, no estamos diciendo primero eso. Se ora. Primero se ora. La tomo. Y si no, acuérdate aquel rey Ezequías, creo que era, que enfermó de los pies. Dice que por consultar a los médicos antes que consultar. O sea, no está diciendo que no vaya al médico. No, estamos diciendo que antes de consultar a los médicos o de ir al médico o de tú mismo medicarte, que hay muchas personas que no van al médico porque se medican ellos mismos, que eso es otro error. Entonces lo que no hacen es ir al Señor, claro, que es la primera opción, ¿no? Que los médicos son autoridades puestos por Dios, pero que nos tienen que intentar sanar de alguna manera con su
con su beneplácito, porque como Dios no quiera sanar, no se sana nadie. No, eso es. Y Él es el que da la sabiduría y la ciencia. Él es soberano y Él a veces nos mantiene en una enfermedad y vemos que otras personas son sanadas y nosotros no. ¿Por qué? Porque Dios querrá mantenernos su plan. O sea, a veces pecamos de orgullo y tiene que tenernos el Señor frenados de alguna manera, como a Pablo. Sí. Pablo dijo, mensajero de Satanás que le abofeteaba en su carne. Claro, entonces ¿qué le dijo Jesús? Dice, no, bástate mi gracia. O sea, yo no te voy a quitar el aguijón, pero te voy a dar la gracia para que tú superes y para que tú puedas convivir con Él, ¿no? O sea, ese principio queda claro. Primero Dios, Ahora, después cualquier otra solución. Que sea bíblica, obviamente, claro, que sea en un orden, pero primero Dios. Primero Dios, ¿no? ¿Qué debemos pedir? Pues podemos pedir cualquier petición que le hagamos al Señor. Es como cualquier niño, por muy insignificante que un padre, que no creo que haya padres que consideren las peticiones de sus hijos, aún siendo niños o muy pequeños, que a veces son cosas que no le damos importancia. ¿Qué debemos pedir a Dios? Para Dios no hay nada que no tenga importancia cuando un hijo se la pide, ¿no? Alguien dijo, un predicador dijo en una ocasión, nada es demasiado grande para el poder de Dios y nada es tan pequeño que esté por encima de su interés, ¿no? Claro. O sea, cualquier cosa que tú... A veces no le pedimos al Señor cosas por decir, no, esto no tiene importancia. Al Señor le agrada que le pidamos todo, incluso que nos aconseje cuando vamos a hacer la compra, las señoras van al hipermercado a comprar. A veces el Espíritu dice, compra esto, y si no lo compras, luego llegas a casa y te das cuenta que te faltaba, ¿no? Claro. Entonces... Bonito y descriptivo eso que dice, nada es tan pequeño para que no acapare su interés. Me gusta mucho por una sencilla razón. Por ejemplo, cuando vemos casos de infertilidad en la palabra de Dios, claro, la persona dice, yo quiero un hijo, y se piensa en el hijo, pero para que venga el hijo, Dios tiene que hacer algo microscópico. Tiene que producir una posible fecundación. O sea, nada es tan pequeño que cuando no había microscopio ni laboratorio, Dios decía, hágase, y se fecundaba. Es decir, es curioso cómo una célula, cómo una molécula está al control de Dios, cómo una hormona está al control de Dios, cómo enfermedades que se sanan es una hormona, y Dios no hay nada tan pequeño. Curioso. Ahora, en el punto ese yo añadiría algo, no tanto en qué pedir, sino el cómo pedir. Yo aprendo de Salomón algo muy bonito. Todo sea para la gloria de Él. Porque Él le dice Dios, por cuanto no me has pedido, como los demás, riqueza, honra, esto, lo otro, todo para ti, sino que has pedido sabiduría para gobernar a mi pueblo, ahora yo te doy esa sabiduría y todo lo demás. En el sentido de decir, ¿qué movió en la petición de Salomón? ¿Qué fue lo que movió a Dios a darle tanto? La prioridad que él tomó. Que él decía, lo que yo necesito es para ti, para tu interés, para tu gloria. A mí eso me ha enseñado mucho. Entonces, por eso Pablo también decía, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi necesidad, en el sentido de decir, yo para la gloria de Dios, mi vida es de provecho. Dicen Filipenses, que se aprovechen de mí. Lo dicen en otras palabras, si yo sirvo de provecho, yo prefiero morir, pero si mi vida es útil aquí, no sé qué voy a estar hasta que tú lo decidas. Para el provecho del Evangelio. Y dice que nosotros tenemos que tener el mismo conflicto que hay en él. Claro. Es decir, el conflicto en Pablo es que partir con Cristo es mejor, pero su vida aquí es de provecho. Claro. Y por lo tanto, él dice, pero cuidado, vosotros también. Tenéis Entonces, la petición siempre enfocada a que Dios pueda usarnos para darle gloria. Eso es muy importante. Porque si vamos a pedir una casa en la playa, y la casa en la playa nos va a alejar de Dios, que es absurdo, ¿no? Aunque Dios te lo dé. Aunque Dios, o una sanidad. Escúchame, Dios no nos va a dar nunca algo que no nos convenga. Aunque nosotros creamos que nos conviene, ¿no? Dios es... Esperemos, a veces por la insistencia, a veces lo da y luego... Yo he visto esos casos. Dice, lo quiere, ahí lo tiene, y luego va y te estrella, ¿no? Como yo digo. Entonces está clarísimo ese punto, ¿no? Otra cosa que tenemos que hacer en la oración es pedirla con todo tipo de oración, oración en el Espíritu. Amén. Y con ruego. ¿Qué es una oración con ruego? Es una oración por una cosa específica. Es una oración específica por algo específico, o sea, poniéndole nombre al problema. A veces andamos por las ramas, a veces rodeamos el problema, a veces nos escondemos detrás del problema, pero nunca lo afrontamos cara a cara, ¿no? Muchas veces a mucha gente le da miedo nombrar la palabra cáncer. Pero si el cáncer es tu problema, tienes que llamarlo por su nombre. Claro.
Por con supuesto. toda oración y ruego, para que, con perseverancia, para que ese cáncer desaparezca. Si tú te andas por las ramas, estás orando, digamos, sin confianza. Pero si tú crees que aunque tengas un cáncer, aunque sea un cáncer terminal, tú crees firmemente que Dios te va a sanar y que Dios te puede sanar, tú pídele al Señor con ese ruego y con esa perseverancia, y Dios no te lo va a negar seguro. Ahora, la duda es lo que hace que no recibamos. Y cuando oramos en ese sentido, sin personificar el problema, es como si tuviéramos desconfianza, que esto, claro, esto es muy gordo, y si lo digo, ¿me entiendes, no? Entonces, hay que especificar, afrontar la circunstancia y llamar al problema por su nombre. Claro, igual que la vergüenza que ocasiona a veces un pecado, y entonces la persona, no digo públicamente, pero incluso en la presencia del Señor, también podemos echar tierra encima porque no queremos reconocer la raíz. Sí, hay muchas veces que incluso a Dios queremos esconderle algo, y eso es un absurdo. Hay que ir a tumba abierta, corazón abierto, hay que ir a desnudarse plenamente ante Dios, a la raíz de las cosas, claro, y hay que tener esa apertura. Claro, un ejemplo, podemos poner un ejemplo bíblico sobre esto que estamos diciendo, ¿no? Se recuerda la historia de Jacob cuando iba al encuentro de su hermano Esaú, ¿no? Él estaba afanado esa noche, estaba muy preocupado porque Esaú venía con grandes ejércitos y lo podía destruir, ¿no? Entonces tuvo con el ángel de Jehová tuvo un enfrentamiento, digamos, una lucha, una pelea. Y sus palabras fueron: no te dejaré mientras que no me bendiga. Él sabía que necesitaba la bendición de Dios para poder afrontar la situación con su hermano, ¿no? Y lo consiguió. ¿Cómo lo consiguió? Llamando al problema por su nombre, perseverando luchando hasta, dice que la Biblia que fue hasta que llegó el alba, ¿no? Estuvo peleando con ese ángel, ¿no? Sí. Y eso es importante. El ruego intenso resiste los afanes y abre la puerta a la bendición de Dios, ¿no? Amén. Lo segundo, hemos dicho, presentar nuestras peticiones concretas, lo hemos dicho, delante de Dios con ruego. La tercera cosa que tenemos que usar, o la tercera recomendación, es alabar a Dios. Y alabar a Dios a veces no entendemos lo que significa, pensamos que es cantarle canciones, ¿no?, de alabanza, ¿no? Alabar a Dios es hincar la rodilla en oración. Alabar a Dios es humillarse, postrarse. Humillarse significa postrarse con el rostro en tierra. ¿Sabéis quién ha hecho últimamente eso delante de la presencia de Dios? Y deberíamos hacerlo, ¿no? Que eso es alabarlo, ¿no? El ejemplo del leproso dice que llegó corriendo hacia él, hincó las rodillas, se postró en tierra, ¿no? Se humilló ante Dios, ¿no? Eso es un acto para poder superar cualquier tipo de circunstancia adversa. La humillación ante Dios te levanta. Claro. ¿Entiendes? Dios exalta al que se humilla. Claro, Dios, es así, ¿no? Y luego también lo hemos comentado, otra circunstancia, tenemos que ser agradecidos. Siempre, claro que sí. Dar gracias por la respuesta. O sea, aunque que eso es la fe, nosotros no andamos por vista, andamos por fe, ¿no? Y eso significa que aunque no lo veamos, sabemos que está ahí. Lo damos por hecho, posible es. Claro, Pedro cuando Jesús maldijo a la higuera, no lo vio otro día, se lo comentó a Jesús otro día, como si Jesús no lo hubiera sabido, ¿no? Que había maldecido maldijo a la higuera, y él sabía que se secaba, que estaba ya seca, aunque las hojas aún estaban verdes. Pero Pedro andó por vista, o sea, mientras que no vio las hojas arrugadas o mustias, como se dice por aquí por la huerta, no creyó que la higuera estaba seca, ¿no? Entonces los creyentes tenemos que andar por vista, ¿no? Por fe. Por vista, no tenemos que andar por fe, ¿no? El que anda por vista nos va a hacer hundirnos como claro, si no creo no veo, o sea, si no veo no creo, ¿no? Entonces esa es la fe. De hecho hay un ejemplo muy bonito que a mí me gusta mucho poner, y son los caballos que salían, por eso ahora ya está perseguido, ¿no? Lo de las corridas de toros, pero salían con las tapas en los ojos. Yo recuerdo a mi abuelo hace ya muchos años, ¿no? Y yo le decía, abuelo, ¿y por qué llevan eso en los ojos? Y dice, porque si ven al toro se ponen nerviosos. Y entonces imagínate, saltan por ahí por la barrera. Es un principio. Entonces, yo recuerdo que andar por fe es lo que hace el caballo cuando el jinete se pone encima y le guía. Y él tiene que confiar en el jinete. De hecho hay una asociación entre jinete y caballo, dicen que forman muy estrecha. un solo cuerpo. Saben por un movimiento solo
ya lo que le quiere transmitir, ¿no? Y hay una confianza, una dependencia. Así debe ser el cristiano con el Espíritu Santo. Así es. Debemos de estar ciegos a las circunstancias, a los consejos que no sean de Él, y que el Espíritu nos guíe. Y es muy bonito cuando Jesús en el último capítulo de Juan dice, cuando eras joven, ibas donde tú querías, claro. hacías lo que te daba la gana, pero cuando seas viejo te guiará otro. Claro. Y aunque incluso te va a quedar tirano, claro, iba a quedar ciego, le van a guiar otro, pero espiritualmente También le va a guiar Dios, le va a guiar el Espíritu claro, Santo. claro. Entonces ese es el principio que nosotros tenemos que entender, que obviamente por vista nunca, porque si no David no se hubiera enfrentado a Goliat. Claro. Y si no, Jericó no hubiera sido tomada. ¿Qué hacemos nosotros aquí con una trompeta y cómo derribamos la muralla? Pero ocurre que lamentablemente hoy en día muchos creyentes, muchísimos creyentes dentro de las congregaciones, si no ven, no creen. Pues eso tiene que Entonces, cambiar. y van corriendo detrás de lo milagroso cuando no van detrás del Dios de los milagros. De las señales y Claro. no del Dios de las señales. Correcto. Entonces Señales de tú Dios. tienes que seguir al Señor y no andar buscando o coleccionando milagros. Y el mismo hecho de levantarte cada día, Es de un abrir milagro. los ojos, ya es un milagro. Entonces busca al Dios de los milagros y los milagros podrás verlos, pero ponlo en segundo término, ¿no? El milagro es una consecuencia. Dios lo utiliza para llamar la atención del incrédulo. Claro que sí. Pero nosotros que somos salvos, los milagros tienen que ser algo normal, cotidiano en nuestra vida. Somos un milagro. Nosotros somos un milagro. Además, mira, hay algo curioso. Hay personas que se quejan de la prueba, ¿no? Pero un muerto no tiene prueba. Claro. Una persona encamillada, en coma, no tiene prueba. Es decir, aún en la prueba tenemos que dar gracias, lo dice la palabra, que dice que estemos en sumo gozo cuando estamos en diversas pruebas. Claro, Ahora, claro. Nuestra mente No carnal... es fácil, es difícil. Claro, ¿no? pero nuestra mente materialista, carnal, terrenal, nos hace verlo como una desgracia, pero no es una desgracia. La prueba es un mecanismo de Dios para cumplir muchos para que propósitos. crezcamos espiritualmente. Pero es que son muchos los propósitos, porque también le podemos dar gloria a Dios a muchas personas a través de la prueba, el resultado de la prueba, Claro. la finalización de la prueba, en medio, como por ejemplo hemos puesto a este joven, a este pastor que es Nicky. que no tiene piernas y apenas tiene Ni brazo. y este hombre le da la gloria a Dios y él entendió bien eso. Entonces somos un milagro. Claro. El milagro está en lo que en medio de tu adversidad y prueba Dios puede hacer a través Hay de ti. también un caso que hay una película hecha de esta mujer, ¿no? Una tal Johnny, ¿no? No sé si la has visto. Bueno, hay varias Una personas. película, o sea, de una chica que en edad de 16 años, cuando iba a entrar a la universidad, se fue a bañarse con su hermana o con sus amigas y se tiró y había poca profundidad y se quedó súper parapléjica, ¿no? De la cabeza, o sea, no se movía todo el cuerpo, ¿no? Y ella oraba todos los días por un milagro, pero ese milagro no se produjo, pero a través de ella muchos se convirtieron, que ya es un milagro, ¿no? Entonces Dios luego se ve en esa película como su esposo la cuida, la protege, la guarda, pero al final el hombre angustiado no podía más, ¿no? Y una noche le dice a su mujer, dice, mira, cariño, no puedo más, esto es demasiado para mí. Y entonces dice, ella fue y se cayó, ¿no? Y entonces él se puso a orar a Dios. Y le dijo, Dios le habló muy claramente, no en voz audible, pero sí lo sintió en su corazón. Dice, Johnny es el regalo más precioso que te he hecho, así es que cuídamelo, ¿no? Entonces ahí empezó él a reaccionar y empezó a cuidar de su mujer y es una ¿Sabes película que preciosa. Hay un caso también está en película y una biografía. Lo que pasa es que no recuerdo el nombre. Una mujer que nació ciega y sorda, a lo mejor sabes tú el nombre. No lo sé ahora mismo. Y esa mujer conoció a Dios en su situación. Ella estaba aislada, tenía una situación que no podía comunicarse con las personas. Total que al final, por tacto en la mano, llegó a tener un lenguaje, llegó a poder tener una comunicación. Y le preguntaron a esa mujer, cristiana, le preguntaron, que conoció a Dios, que si a pesar de toda la prueba de vivir empotrada, de no poder hacer nada porque tenía un montón de enfermedades, muchos la conocerán, no recuerdo el nombre, y le dijeron, ¿volverías a vivir con lo que te ha tocado vivir sin poder saber lo que es el sol, un amanecer, pasear, tener una vida normal? Y esta mujer dijo con su lenguaje en tacto, Sí.
por conocer a Dios todo merece la pena. Todo merece la pena. Porque Él está conmigo. Eso es un ejemplo para aquellas personas Increíble, que se quejan por todo. Y tienen sus manos, tienen sus brazos, ven bien, tienen sus oídos y no son útiles, y no llevan al Señor a nadie. Claro. Y en cambio estas personas con tantas, digamos, taras, tantas deficiencias, han llevado al Señor tantísimas personas, ¿no? Dios es un Dios grande y te puede utilizar cuando tú aceptas tu condición, cuando tú tienes la paz, que ahora vamos a hablar de la paz de Dios, tienes la paz interior que solamente Dios da. O sea, tú puedas tener amistad con alguien, tener paz, digamos, la paz del mundo con alguien, pero el sentir la paz de Dios es algo súper diferente. Jesús ya lo dijo: yo os doy la paz, pero no mi paz os doy, pero no es igual a la paz que el mundo os da. Es diferente, es una paz que es una paz interior, que te hace afrontar las situaciones con tranquilidad, sin afanes, sin preocupaciones, dependiendo y confiando plenamente en Dios, que respalda tu fe. O sea, la vida del creyente es una vida de fe. Si no tienes fe, y la fe hay que demostrarla. O sea, tú no puedes decir que tienes fe y ante el mínimo problema venirte abajo, empezar con la duda, empezar a quejarte, incluso culpar a Dios de tu situación. Eso es incredulidad. Eso es incredulidad. Y hay muchos creyentes hoy en día. Le abre la puerta al enemigo a que no se cumpla el propósito. Claro, el enemigo neutraliza el poder de Dios. Ata las manos de Dios. Claro. Yo digo, inutiliza ese poder que Dios quiere derramar. Pero el conducto para que nos llegue esa paz y esa tranquilidad es la fe. Claro. Es el interruptor que hace que nuestra vida tenga sentido con esa paz y esa tranquilidad que Dios da siempre, ¿no? Amén. Entonces vamos a hablar de lo que Jesús habla mucho sobre los afanes y las preocupaciones. Hemos visto lo de Pablo, pero yo me gustaría irme al Sermón de la Montaña, a Mateo capítulo 6. Hay una motivación o un afán que no nos conviene. Luego veremos que hay un afán que sí nos conviene, que es un afán correcto, ¿no? En el verso 19 del Mateo 6, Jesús dice: no os hagáis tesoros en la tierra. O sea, no estéis afanados por conseguir bienes materiales en esta tierra. Dice: donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Y yo añadiría: y además se quedan aquí cuando nosotros tengamos que partir, porque tarde o temprano tendremos que partir. Todo se queda aquí. Digamos que esto es un afán que no nos conviene. Estar afanados por estas cosas no nos conviene, es un afán incorrecto. Ahora, ¿cuál llamo yo, digamos, un afán verdadero, un afán que nos conviene, que es correcto? Está en el versículo siguiente, en el 20. Dice: si no, haceos tesoros en el cielo. Ese es el afán que debemos, o la preocupación que tenemos que tener, que hacer tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Realmente esa es la felicidad del hombre, porque Sí, ahí no dos versículos, no te pueden quitar nada, no claro, te pueden ni la paz, ni el gozo, ni nada. Dios no va a permitir que a ti te falte de nada. ¿Por qué tienes que estar afanado por los bienes materiales? Mira, Steve Jobs, el que creó Apple, se pronuncia de otra manera seguramente. Sí, seguramente. Él fue uno de los multimillonarios más grandes de la Tierra, de la historia. Bueno, pues este hombre, no tengo aquí el texto, pero sí tengo una nota. Él, antes de morir, creo que ha muerto, ¿no? Sí, creo que sí, hace poco. Escribió unas cosas, ¿no? O transcribieron unas cosas de él. Y él da un mensaje como si Dios lo hubiera tocado, y empieza a lamentarse de que uno puede comprar el mundo, puede comprar las personas, puede comprar, pero no puede cambiar, no puede comprar la paz, no puede comprar el amor. Y entonces él mismo empieza como a lamentarse, de decir, uno dedica mucho afán, mucha vida. Es que habla de esto mismo. Y que el siguiente programa lo traigo y lo leemos, porque lo tengo, pero no lo tengo aquí. Y empieza a explicar que uno debería de darle más tiempo a las cosas que verdaderamente tienen importancia, y habla de eso que tú has dicho, porque muchas cosas que uno ha atesorado, tú ya vas a partir la teja, ahí lo dice. Claro, ahí. Yo, de verdad, si seguimos con este tema, el próximo programa lo voy a traer, lo vamos a leer, porque fue como que Dios le tocó. Es una revelación. Es una revelación. Y habla bíblicamente, ¿eh? Habla. Y supongo que igual él en alguna ocasión ha leído la Biblia. Seguro que. Y Dios le trajo a la mente eso. Y seguro que conoce a algún ministro de Dios, Pues porque claro esas cosas suelen pasar en esa altura, igual que los presidentes de gobierno tienen sus consejeros allí en Estados Unidos, tienen a sus pastores que les aconsejan, y es algo mucho
mucho más típico que aquí. Realmente es algo más frecuente. Y seguro que tiene algún toque, quizás en su vida se entregó y antes de partir, sí, pues Dios es fiel, ¿no? Y yo no condeno a nadie, yo no mando a nadie al infierno, ¿eh? Eso que quede por descontado. O sea, muchas personas que igual no han creído nunca en su vida, en el último segundo de su vida, Dios se le ha revelado de alguna forma. No sabemos qué día es soberano y se puede, como Él quiera, se puede revelar. Entonces yo no mando a nadie al infierno de antemano, ¿no? Yo soy de esa condición, porque creo en un Dios justo y un Dios soberano, que Él puede actuar como quiere, de la forma que quiera y cuando quiera, ¿no? Claro que sí. Entonces, pero es curioso, porque muchos dicen, es que el dinero, los cristianos ya, dicen, no da la felicidad, pero ayuda. Eso es. Pues, vamos a ver, el dinero El es poder de la palabra, ¿no? Eso el dinero es necesario, entre comillas, tampoco es tan necesario. Es necesario Cristo, ¿no? Pero el dinero es un bien que se utiliza para obtener cosas. Obviamente, cuando uno está apretado, se quita un problema. Si el problema no es dinero. Pero es que el dinero te puede... El amor al dinero es la raíz de todo lo malo. Eso, correcto. El dinero en sí ni es la solución, ni es el problema. El asunto es cómo barajamos nuestra vida, cómo nos movemos en nuestra vida, cómo capeamos los temporales, qué es el tesoro de nuestro corazón. ¿Cuál es la prioridad? Ese tesoro que hay que hacer en el cielo, no en la tierra. Claro, que son las obras, el obrar con amor, el demostrar lo que eres, el demostrar que somos seres humanos, no criticar, no hablar mal de nadie, no maldecir, porque maldecir es hablar mal de alguien. O sea, a veces pensamos que maldecir es echar la maldición de... A Dios, no, contra Dios. No, es un maldecir. Hablar negativamente. Hablar mal, decir mal de algo, gente. de alguien, de lo que sea. Y la Biblia dice que no maldigamos, claro, que bendigamos. Nuestra fuente. Y la pregunta es, ¿puedo bendecir yo a mi enemigo? No es que puedes, es que lo exige. Es la obligación. Claro. Es un mandamiento. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Tiene sed, dale de beber. Si te maldice, bendícelo. Y ascuas de fuego. Se eliminarían todos los problemas. Las ascuas de fuego dicen que se le pondrá, o sea, se le caerá la cara de vergüenza cuando vea que en contrarrestar lo malo que él hace, tú le haces bien. Entonces, eso puede llegar a tocarlo. Y lo que se pretende es que todo ser humano pueda tener la oportunidad de conocer a Dios, de arrepentirse y recibir la salvación. Pero quede claro, y creo que es sumamente importante ese principio, que la paz y el gozo no lo da el dinero, porque ricos de este mundo se han suicidado, desgraciados, diciendo que el dinero no da la felicidad. Y como este caso de Steve, que lo veremos, él declara con claridad que todo lo que ha atesorado en esta vida, como dice la Biblia, lo tiene, no lo dice así, pero como por basura, porque lo importante... Que lo hubiera cambiado quizás por tener otra vida más. Y vamos a traer ese testimonio, lo voy a traer y lo vamos a leer. Luego concluye con el verso 21 y dice, porque donde está vuestro tesoro, o sea, en otras palabras, depende del tesoro a lo que tú le des la prioridad de tu tesoro, allí va a estar tu corazón, allí va a estar tu ser, lo que realmente eres, ¿no? Luego Jesús, más adelante, da unos consejos, ¿no? Y a partir del verso 25 del mismo capítulo que estamos, dice, por tanto, ese es fundamental, ese capítulo es que para el afán, esa es la medicina. Es la medicina, claro, y dicha por nuestro Señor Jesucristo, claro, o sea, no ningún intermediario, es directamente sin efecto secundario, totalmente poderoso. Esto nos hace, pero vamos, reflexionar y darnos cuenta cuando estamos afanados de lo mal que estamos. Y a Mateo 6, o sea, eso es clarísimo. Dice así, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Y hace una pregunta, dice, ¿no es la vida más que el alimento, ni el cuerpo más que el vestido? Claro, lo importante, lo que Dios ha creado. Luego pone el ejemplo de las aves, ¿no? Que ahí se saca un principio extraordinario. Mateo 6:26 dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, dice, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Pero es que es curioso, no se preocupan. No, un gorrión no vive estresado. A ver si me encuentro un trozo de bocadillo hoy o no tengo que darle a los polluelos. Claro. Simplemente sale. O no va a haber agua para beber. Y es como, entre comillas, esa fe encuentra. O sea, el pájaro tiene fe, más que muchos creyentes. Por supuesto. Y entonces hace otra pregunta, ¿no? Que a mí estas preguntas, a mí me encantan, ¿no? Dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ella? Cada pregunta es un principio. Es un principio bíblico, ¿no? Nosotros valemos más que cualquier ser vivo y todos los seres vivos están ahí. Somos la corona de la creación, ¿no? Lo que más ama, la niña de sus ojos, ¿no? ¿Cuánto más
Ahora, hay que aprender, el ser vivo busca lo que necesita, el ser humano busca el capricho. El capricho. O sea, si uno ya quiere, no, yo no quiero un bocadillo, escucha, es que ni las necesidades deberíamos buscar. Ya, pero quiero decir que si estuviéramos contentos, como dice Pablo, con cualquiera que fuera nuestra situación, sé vivir en abundancia y en estrechez, ahí no habría un problema. El gorrión simplemente sabe que se va a encontrar la comida, sale como el que sale a trabajar, como el que sale a buscar trabajo, como el que sale a lo que sea, Su ¿no? misión. No con ese afán, como se está hablando. Ahora, de nosotros depende también que hay personas, ay, que no tengo el último iPhone, no sé qué, por ejemplo, ¿no? O lo que sea. Sí. Y entonces, claro, viven afanados por tener algo. ¿Por qué te afanas si no lo necesitas? Si es que no. Si es lo que decíamos al principio, la Confía semana en Dios, pasada, te va a dar lo que necesita. a veces nos afanamos por cosas, nos preocupamos por cosas que ni igual ni nos hacen falta. Y como no nos hace falta y Dios nos ama y somos sus hijos, pues Dios no nos las da, o sea, nos las niega porque no las necesitamos. A veces por nuestro bien. Y muchas veces pedimos cosas que nos pueden apartar de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Pues no te las da para que no te apartes con Él. Te crea un problema para que lo busques. Muchas veces los problemas y las dificultades vienen a nuestra vida, Dios las permite para que podamos sentir la necesidad de Dios en nuestra vida. Claro, para que le busquemos. Claro, o sea, no está uno más lejos de Dios, creo que lo comentábamos la semana pasada, que cuando las cosas le van bien. Cuando a ti te van bien las cosas, cuando muchas veces nos apartamos más del Señor, porque como no lo necesitamos, ¿no? Pero realmente sí lo necesitamos. Claro, es esencial para nuestra vida. Es la esencia de nuestra vida, ¿no? Sin Él no podemos dar un paso que verdaderamente esté fundamentado en la roca y con un propósito que llegue a un destino correcto. Es imposible. Correcto, sí. Es imposible. Bueno, pues seguimos. Dice, ¿no valéis vosotros más que ella? En cuanto a las aves del cielo. El verso 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? No, eso tiene una profunda. Yo he leído en otras versiones y no habla de estatura, sino de vida. Dice, ¿quién podrá añadir, por mucho que se afane, 5 minutos más a su vida? Cualquier cosa que escapa a nuestro control no la podemos solucionar por la preocupación. O sea, si muere o no muere, si se sana o no se sana, con una preocupación no intervenimos. Es que no sirve para nada. No podemos cambiar el desenlace, pero con oración sí, claro. Con fe sí. Incluso prepararnos para lo que Dios depare, porque eso también es fe. Claro. Pero el problema está en que, ay, que no pase. O sea, ese afán, esa preocupación nos destruye. Claro, no echa más peso del que tenemos que llevar. Veremos si llegamos, es que nos hace daño hasta en lo físico. Sí. Hay muchas enfermedades son que vienen como consecuencia de los afanes. Y cada vez más. Es que llegamos a la crisis de ansiedad, a lo que se llama hoy crisis de ansiedad, ¿no? Que es cuando ya pasamos de lo psíquico a lo psicosomático, ¿no? A la mente, y la mente nos crea estrés, y el estrés desviar, o sea, pensar de distinta manera a cada momento, ¿no? Y entonces no sabemos qué salida tomar, claro, ¿no? Y eso lo produce el estrés, ¿no? Claro. Seguimos. La segunda vez que el Señor habla de que no nos afanemos, que como veremos son varias. Mateo 6:28 dice, y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Pero fíjate que la pregunta es que son preguntas porque a veces leemos la Biblia, pero de pasada. Jesús nos dice, ¿por qué te afanas? ¿Por qué te afanas? Si dejas afanarte, no lo quiero, no te sirve para nada. Claro, ya, corta. Fuera, o sea, es la pregunta. Y luego te pone ejemplos que si tú profundizas y los analizas y dices, sí, es que es verdad, sí que ¿por qué tengo que preocuparme? Si los gorriones, como tú has dicho, o cualquier tipo de ave no se preocupa, ¿por qué me voy a preocupar yo que soy la corona de la creación? Fíjate que Dios ha usado hasta cuervos para llevar de comer a un siervo suyo, o a una viuda que creía que se iba a morir para darle de comer a un profeta. Así que Dios hace de donde no hay. Claro. Lo importante es estar, como tú antes decías, en paz con Dios, que es santidad, y en paz con todo. Claro. De ahí parte. Horizontal y vertical. Si tienes paz con Dios y paz con todos, tú tienes paz. Claro. La paz la llevas tú eres paz, porque estás en paz. Claro, es que Dios nos en lo llama. que sembramos, recogemos. Escúchame, y el que tiene paz puede ser pacificador. Claro. Si tú no tienes paz, no puedes ser pacificador. Por supuesto. Entonces, lo primero es la paz interior nuestra. Y cuando tú tienes esa paz interior, tienes la paz de Dios. Estás en paz con Dios, que es cuando nos convertimos, hacemos las paces con Dios. Pero luego necesitamos la paz de Dios. Amén. Es como la fe. Claro. La fe dice que tiene que ser
como la fe de Dios. No creer con nuestra fe, sino creer de la misma forma que Dios cree. Cuando habló, Dios iba hablando y se iban produciendo, iban creándose toda la naturaleza, ¿no? Por el poder de su palabra, por la fe de Dios, iban sucediendo todas las cosas, ¿no? Pues nosotros tenemos que tener tanto la fe de Dios como la paz de Dios, ¿no? Por supuesto. En nuestras vidas. Habla de los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero yo os digo que ni aun Salomón, que hemos comentado algo de esta mañana, con toda su gloria se vistió así como uno de ellos, ¿no? Y luego también pone el ejemplo de la hierba del campo, de las flores, de las amapolas, de todas estas cosas tan bonitas que vemos cuando salimos a los campos, ¿no? Que de un día para otro... Hoy la flor de la flor de la amapola es preciosa, pero viene un fuerte viento y las olas se van, Claro. la hojita se pierde, ¿no? Dice que hoy es y mañana se echa en el horno. Dios la viste así. No hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe, y nombra la fe, ¿no? Claro. Todo es temporal. Hay personas que quieren la eterna juventud, se echan cremas, tal, que no digo que no haya que echarse, vamos, pero que quieren afanados, quieren añadir a su cara, quitar a su cara una arruga por año, y es un afán, y viven para eso, y gastan lo que no sabemos, y se hacen operaciones de los pliegues y tal. Claro, y le llega el Con ombligo, respeto, a veces algunos tienen el ombligo aquí pero arriba. con respeto lo digo, pero a donde voy es, pero si nos vamos a morir, pero si la vejez no puedes escapar de ella, si es que llegas, si es que, o sea, hay cosas que puedes cuidarte, claro, es bueno cuidarse, pero no con afán. No es nuestro tesoro. Hay que cuidarse, hay que proteger tu salud, hay que hacer cosas que no vayan en contra de tu cuerpo, porque también somos el cuerpo del Espíritu Santo, ¿no? Hay que cuidarlo, administrar lo que Dios nos ha dado. Correcto. Entonces, pero esa obsesión que tiene mucha gente y muchos cristianos de que no quieren hacerse viejos, no quieren que los años pasen. Y los años pasan, si tú no los puedes frenar, claro. ¿Para qué te vas a preocupar? Tú decías el otro día, si el problema tiene solución, no te preocupes. Claro. Y si no la tiene, ¿para tampoco te preocupes. Claro que la teoría es fácil, pero luego hay que ejercitarlo. Hay que ejercitarla, ¿no? Es como la fe, si no la ejercitas no sirve. Tenemos el tiempo justo de hacer unas conclusiones, seguimos la semana que viene, me traigo el testimonio del creador de Apple, pero tenemos el tiempo justo de concluir resumiendo un poco y orar. Mira, el principio que sacamos de esto que hemos leído hasta ahora es que si Dios nos guarda, nos cuida, nos protege, si Dios cuida, guarda y protege la naturaleza, claro, ¿cuánto más nos cuidará y nos protegerá? Por supuesto, que somos, después de Cristo, la joya, nos ha creado para Cristo. Si es que estamos el único ser que Dios creó, ni los ángeles están hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea, por eso Dios tenía que relacionarse con alguien de su semejanza. Claro. Por eso no se podía relacionar con los ángeles y tuvo que crear al hombre. La niña de sus ojos. Pero hecho a imagen y semejanza suya, claro, para poder tener una comunión con él, ¿no? Sí. Entonces, yo resumiría con un versículo, o un par de versículos, lo de esta mañana. Está en Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, en cuanto a las peticiones que hemos estado hablando, de la oración y todo esto. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, si está de acuerdo con su palabra, que es la importancia clave, claro, Él nos oye. Para su gloria, para su voluntad. Él nos va a oír. Amén. De seguro. Sí, sí. Y luego dice el verso 15, y si sabemos, que es lo importante, que aprendamos, que sepamos, si sabemos que Él nos oye, si estamos convencidos, tenemos la fe de que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos, y vuelvo a repetir la palabra sabemos, hay que aprender, que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Amén. Las peticiones, no las preocupaciones, claro, no los afanes. Claro que sí. Muy bueno, y también yo recordar sencillamente que en Juan 16:33, y nosotros también lo hemos hecho aquí, de alguna manera, Él lo dice, nosotros lo sacamos de ahí, de la Biblia, estas cosas os he hablado, dijo Jesús, y podemos decir, os hemos hablado, nos hemos hablado a nosotros mismos también, estas cosas nos hemos hablado para que en Jesús tengamos paz. Juan 16:33. Con esta más o menos punto y seguido hasta el próximo programa donde vamos a traer ese testimonio, vamos a estar continuando, profundizando un poco sobre este tema. Vamos a orar ahora, nos ponemos de acuerdo a favor de su vida. Usted que está escuchando, viendo por cualquier medio este programa, queremos pedir, rogar al Padre, al Dios Todopoderoso, al Príncipe de Paz, en el nombre de Jesús, que podamos entender por un acto de revelación de tu Espíritu Santo, Padre,
que pueda cada persona, cada uno de nosotros, podamos entender que la vida es una oportunidad que nos das para conocerte, relacionarnos contigo, como se ha dicho, y cumplir un propósito que cada persona tiene individualmente asignado, y que cada uno hemos sido concebidos por ti en tu presciencia para llevar a cabo ese concreto propósito, donde no hay incompatibilidad, ni competición, ni lucha, ni rivalidad con ninguna otra persona, sino que todos unidos, coordinados, debemos de llevar a cabo el propósito individual y conjuntamente colectivo de proclamar al mundo el amor de Dios, el amor que ha sido derramado en nosotros. Por eso, quita la ansiedad, ayúdanos a andar en paz, en fe, ayúdanos a todo lo que hemos hablado hoy, que penetre profundo en nuestro ser para que lo podamos poner por obra, y la ansiedad, el estrés, toda enfermedad que tenga que ver con una vida demasiado ajetreada y en inquietud, desaparezca ahora en el nombre de Jesús en cada una de las personas que están al otro lado siguiéndonos, y en nosotros mismos si hubiera algún atisbo. Amén. Y desatamos tu paz. Desatamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no podemos comprender humanamente, pero es una paz real. Es la paz de Dios. Es la paz que Él da a los que son suyos. Ponemos todo en tus manos para ello. Nuestras necesidades, aquellas cosas que quieren preocuparnos y no lo van a hacer a partir de hoy, y te dejamos a ti, que seas el que controle, gobierne, reine y te encargues de cada asunto. Ahora nos vamos en paz. Ahora cada persona termina en paz y en fe, sabiendo que van a empezar a ponerte sus peticiones, sus preocupaciones, para a partir de hoy dejarlo en tu mano, realmente, y que sea tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues Eusebio, hasta el próximo programa. Está interesante esto, vamos a subirle el fuego. Y a todos ustedes, que estos consejos sean consejos que penetren y que realmente los podamos poner por obra y tengamos una vida plena en paz. Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Amén.